Bienvenidos a Mimbre, un espacio para los colombianos donde lo rural y lo urbano, sus historias, el arte y la cultura nos unen como ciudadanos. Mimbre es un programa fruto de los acuerdos de paz, también una forma de descubrirnos como país. Hoy les acompañamos desde la ciudad de Bogotá, en el Cerro de Monserrate, que tiene una altitud de 3.152 metros y se ubica sobre la cordillera oriental. Los cerros de Bogotá, de origen sedimentario, tienen por lo menos 16 millones de años de antigüedad, con rocas de edad cretácica, pertenecientes al grupo Guadalupe en lo que se refiere al aspecto geológico. La Basílica del Señor Caído de Monserrate ha sido lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial y se constituye en un atractivo natural y turístico para todos los colombianos. En el Bajo Cauca y en el noreste antioqueño, la Agencia para la Renovación del Territorio desarrolla 109 proyectos sociales de infraestructura vial, energía y agua en 13 municipios. Dichas obras, además de progreso y desarrollo, llevan integración, fiesta y vida a estas zonas golpeadas por el conflicto armado. ¿Cómo está doña Migdonia? Bien, gracias a Dios. Aquí contando un poquito de humo, pero vale la pena. ¿Por qué? Por ustedes y por todos los que nos han visitado en la vereda. La caseta, ¿qué significa? Ay, la caseta, mucho para nosotros. Una obra hermosa. La hemos logrado gracias a Dios. ¿Y qué ganan con ella? No, que vamos a ganar mucho porque vamos a tener donde celebrar todos nuestros eventos. ¿Qué van a hacer ahí? Vamos a hacer en primer lugar, van a inaugurarla, pues lo más seguro que es pura baile, que es lo que le gusta por aquí. Ajá. Y luego después de esta títica se va a celebrar la Eucaristía, Dios quería. ¿Qué actividades ya después se van a hacer Ah, ahí? no, las reuniones de junta, como siempre, todas las reuniones ahí, normal. ¿Sí? ¿Y cómo se siente usted hoy? No, muy contenta, muy rico, muy visitada. Es lo que estamos esperando, ojalá lleguen a más personas. ¿Le dan gracias a quién? Sí, a Dios. A los que ejecutaron esa obra tan linda. ¿Por qué? Porque se acordaron de nuestra vereda, una fiesta familiar, todos bienvenidos. La importancia de esta caseta para la comunidad es porque no solamente es un centro de integración como tal, sino que es una caseta multipropósito, multiuso. Es decir, en ella las comunidades pueden aprovechar el espacio para hacer sus reuniones de Junta de Acción Comunal, como eventos, como hacer diferentes tipos de actividades, capacitaciones, incluso cuando las entidades territoriales necesiten capacitar a sus ciudadanos. Trabaja 100% a la intemperie. Le damos gracias primeramente a Dios, a la ART, al gobierno nacional y a las comunidades que están tratando de salir de ese atraso que han tenido por ese conflicto y esa presencia de cultivos ilícitos. Eso sí. Toda una fiesta total. Se van a integrar en esta tarde a celebrar una fiesta que los va a integrar por primera vez en esta caseta tan hermosa que tuve la oportunidad de tener construida en el día de hoy. Ha habido, como ya hemos visto, marranada, ¿cierto? Marranada, tienen una fiesta de baile, se van a reunir todos a tratar y a agradecer a las instituciones que han aportado para construir esta obra tan importante. Acá vemos una obra de infraestructura, es solamente el vehículo, es solamente la estrategia y es la caseta, es el puente, es la placa polideportiva. Pero ¿qué valoramos nosotros en el municipio? La oportunidad que tiene la población rural de hacer valer esos espacios que para ellos son únicos, donde se socializa, donde se reúnen, donde se hacen sus fiestas, sus sancochos, donde se resuelven los grandes conflictos de los territorios, es precisamente en estos espacios. Estamos en este momento en un territorio donde anteriormente, en época de guerra, no podíamos estar, y hoy estamos aquí reunidos, campesinos, institucionalidad
Naciones Unidas, entes internacionales, excombatientes de FARC. Estamos todos aquí jugando un partido por la paz y por la vida en la vereda San Isidro. Esto tiene una importancia significativa, ya que va generando esa confianza en las comunidades hacia las instituciones, pero además hacia el proceso de paz, ya que es una muestra de que lo que se hizo en La Habana en realidad es el camino, lo que necesitaba el pueblo colombiano para transitar los caminos del desarrollo, pero además de la paz y de la unidad. Además de las casetas, la ART en las pequeñas infraestructuras también intervienen puentes peatonales, puentes colgantes, puentes en concreto, así como este que tenemos a nuestras espaldas, que es un puente en concreto para el paso de personas y bestias que une a la vereda de Bolívar del municipio de Anorí. Este puente es fundamental para la vereda en cuanto a su desarrollo porque permite la extracción de los productos agrícolas que la misma vereda produce para generar bienestar y desarrollo para las comunidades. ¿Por qué es importante que se construyan estos puentes? Porque pasaría uno mejor, porque no tendríamos que cruzar el río, saldrían mejor los pelados para la escuela, para uno salir al pueblo también, pues sacar la carga, el queso, la leche, y queda mejor el puente porque entonces no tendríamos pues miedo del río, porque entonces el río así no nos llevaría los animales, pasaríamos con el ganado, con todo para sacar los productos para acá al pueblo más fácil. Las condiciones eran completamente difíciles, sabemos que la entidad estatal no podría entrar a estos territorios por los mismos conflictos, por las mismas dificultades, cosa que ahora nosotros podemos intervenir como entidades, como Estado, se pueden intervenir lugares donde realmente anteriormente el Estado no podía impactar. Hoy vivimos en sana paz porque no hay pues tanta violencia y entonces mejores para los mejoramientos de los caminos, de los puentes, todo. Nosotros tenemos las fincas por acá y si el río no amanece crecido no podemos salir con el ganado, con la leche, el queso, mientras que con el puente sí. Sí, claro, más que ladrillos, los ladrillos pasan, se van deteriorando, pero lo que se hace para integrar a estas comunidades, esto es algo que nunca va a pasar, cada día los va a integrar más y los va a enseñar a vivir más en comunidades. El Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna, y todos los ciudadanos tienen el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad. En el año de 1620, la familia Fernández de Valenzuela inició la construcción de las Ermitas del Cerro, el cual sería conocido como de las Nieves hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente se erigió una capilla dedicada a la Santa Cruz de Monserrate. Y para consolidar la paz es necesaria la apertura democrática que promueva la inclusión política. Así lo garantiza el punto 2 de los acuerdos entre el gobierno y FARC, hoy partido político. La isla de San Andrés no ha sido ajena al fenómeno del narcotráfico. Allí, los jóvenes carentes de oportunidades han sido atraídos hacia la ilegalidad. Pero desde hace 3 años, Shaw Stephen, un abogado y defensor de derechos humanos, ha logrado que mediante becas varios isleños estudien en universidades en Bogotá. Yo fui de San Andrés a estudiar a Bogotá sin ninguna ayuda económica, ¿sí?, de mis padres. Yo estudiaba acá en el SENA y después decidí ir a profesionalizarme allá
en Bogotá. Digamos, no fue fácil, digamos, yo llegar a Bogotá tampoco. Yo no tenía ni para el tiquete, ahora para la matrícula. Pero gracias a Dios logré estudiar. Entonces ahí pude interactuar con los directivos de la universidad, entonces ahí empecé a hablar con ellos y comentarles que me dieran cierta facilidad de traer a unas personas a estudiar, pues a otras personas de San Andrés. Y después empecé también a gestionar becas, no solo a nivel nacional, sino también acá. Algunos que no tenían el bachillerato para que empezaron a acreditarse como bachilleratos. Eso es como uno de los casos de Blainer. Yo me puse a hablarle a él que no había terminado el bachillerato y que quería estudiar para ser profesional. Entonces él me ofreció, yo te puedo hacer terminar el bachillerato y después que termines el bachillerato yo te facilito una beca para que puedas salir a estudiar. Y entonces fuimos así poquito a poco, comencé a estudiar, él me ayudaba con las tareas y todo fue así hasta que terminé. Entonces ahora veré si este año que entra voy a la universidad. Yo admiro a Choal por querer ayudar a los jóvenes isleños a salir adelante, a darles una oportunidad que ellos creían que no iban a tener. O sea, el hecho que Choal les ofrezca una beca a ellos para poder salir adelante es muy importante. Porque tal vez si Choal no les ofreciera esa beca, no saldrían afuera, no saldrían a Bogotá a poder estudiar una carrera que les sirve a ellos en su futuro. No podemos ignorar el hecho de que el narcotráfico está dentro de la isla, ¿sí? Y el narcotráfico, de cierta forma, tiene que ver con el conflicto interno nacional, con nuestro departamento. Entonces, promoviendo la educación podemos evitar, digamos, ese conflicto y caminar dentro del tema de la paz. Creo que fue muy importante ese acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, ya porque mientras haya paz hay más oportunidades, los jóvenes pueden estudiar, no hay tanta matanza ni tanta crueldad. Creo yo que fue muy importante. O sea, hay veces sus padres no tienen el presupuesto necesario para mandarlos afuera a estudiar, entonces se quedan aquí en sus malas compañías y se pierden. Pero mi hijo, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de conseguir esa beca y él ahora está en Bogotá y le ha ido muy bien. ¿Podemos hablar de la educación y de la paz? Claro que sí. Sigue. Gracias, permiso. Vale, gracias. Listo. La educación contribuye casi al 100%, porque sin educación no puede haber paz. Una persona educada sabe cómo manejar, maniobrar las situaciones, pero si no tenemos educación, ¿cómo vamos a hacer? No podemos manejar la situación porque cualquier cosa estallamos, hacemos problemas, disparos, violencias. Con la educación es todo. En la educación no podemos desarrollar, emprender nuevos conocimientos y poder manejar las situaciones de vida. Antes de comprar armas o estar mandando soldados a zonas donde no deberían estar, podemos invertir en el estudio, en universidades, en salud, en libros, en bibliotecas, en internet, avanzar. Tenemos que, digamos, tener un acuerdo de paz, pero saber cómo hacerlo. Al firmar el acuerdo de paz, digamos, siempre se ha haciendo énfasis tanto las entidades educativas, universidades, colegios, instituciones, a promover la cultura de paz, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos promover el tema de la cultura de paz, independientemente de que alguien nos diga que lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque lo que decía ahorita, la paz afecta a todos nosotros, entonces todos nosotros podemos ayudar a que se mantenga la paz o que se logre la paz y que se mantenga dentro de nuestro país. Uno tiene que buscar las maneras, porque si uno no busca la manera, nadie la va a buscar para nosotros. Los padres le dicen a uno que lo único que yo te puedo dejarte en vida es la educación, y eso es la verdad. Porque ellos no pueden darte lo que ellos tienen en la cabeza, lo que tú tienes en la cabeza ya eso es solamente tuyo. Ni si te matan te lo pueden quitar. Esa es la riqueza que no te pueden robar, la educación. Yo les diría que sigan adelante con el proceso de paz y que ayuden a sus hijos a soñar
contribuyen a los sueños de sus hijos para que puedan ser grandes personas. O sea, desde que mi hijo comienza a caminar o comienza su preescolar a los 4 años, me dice, ma, yo de grande quiero ser psicólogo. Siga adelante, mi hijo estudie, yo lo ayudo con las tareas, lo impulso a que él cumpla sus sueños. Eso es contribuir con los sueños de mi hijo y con la paz de Colombia. De hecho, tengo un lema que se llama tiempo de reconstruir, ¿sí? Tiempo de reconstruir la paz en la isla, de reconstruir la tranquilidad, ¿sí? Y una forma de reconstruir esa paz en la isla es promoviendo la educación. Entonces tenemos que reconstruirlo. Y juntos podemos, porque digamos, se trata de nosotros. No se trata de algo ajeno a nosotros. Nosotros lo podemos reconstruir. ¿Sí? Nosotros como persona. Nosotros lo podemos hacer, nosotros los colombianos. Es más, solo depende de nosotros. No depende de nada más que nosotros mismos. Las medidas orientadas a consolidar la paz no niegan ni menoscaban los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica o por su pertenencia a la población LGBTI. Sus disposiciones tampoco restringen el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la libertad de conciencia. En la implementación del acuerdo de paz se respetará la igualdad en todas sus dimensiones y se garantizará la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los programas que éste contempla. La plazoleta del Chorro de Quevedo es uno de los hitos del centro histórico de Bogotá. Se ubica en el corazón de la Candelaria que aún conserva las historias, la arquitectura y el diseño urbanístico de los siglos coloniales. Además, aquí encontramos gran parte de los escenarios políticos y gubernamentales del país. Y no hay mejor lugar que este para destacar los esfuerzos e iniciativas de quienes quieren un país más justo y reconciliado. Alex Astoque, bienvenido a Mimbre. Muchas gracias a Mimbre por la invitación y gracias a ustedes por la labor cultural que desarrollan acá en el país. Gracias por permitirnos estar en su taller donde usted genera tantas obras. Usted es un artista que es conocido no solamente en el país, en el mundo, por ser un artista que promueve la paz y que sus objetos hablan precisamente de eso, de sembrar la paz y de no motivar la guerra. Claro que sí, me he preocupado por trabajar en algunos proyectos que pretenden promover la paz a nivel mundial a través del arte, ya que el arte es una herramienta clara para construir la paz, para generar símbolos que contribuyan al fortalecimiento de la paz y de la hermandad mundial. ¿Cuál es el origen del AK-47? El AK-47 lo creó Mikhail Kalashnikov después de que Alemania estalló la guerra en los 40s, pero pues su visión principal en su taller de creación era la elaboración de herramienta agrícola. Entonces cuando estaba realizando unas investigaciones antropológicas en torno a comunidades indígenas milenarias y ancestrales de Centro y Suramérica, tuve unas visiones en torno al hambre a nivel mundial y a la guerra. Y ahí fue cuando tuve la visión de convertir un AK-47 en una pala, en una herramienta de cultivo. Un fusil AK-47 inutilizado. Bueno, para hacer arte y traer un mensaje simbólico de paz a Colombia y al mundo. ¿Qué pregunta se hizo Alex Astoque cuando tuvo ese fusil en las manos? Fue un momento histórico, ¿no?, donde un artista está recibiendo un arma para convertirlo en una obra de arte. Entonces, pues claro, me sentía pues para mí todo un honor, ¿no?, recibir eso por parte de las fuerzas militares de la nación, un rifle AK-47 que perteneció al conflicto armado en Colombia, que estuvo causando muerte
en alguna locación de Colombia. Entonces el sentimiento, pues claramente, una energía muy dual, desde la oscuridad hasta la luz, todo el espectro. Un sentimiento pues de mucha paz, pero obviamente impactante, ¿no? Porque tener un rifle de estos en las manos que contenga esa energía pues es fuerte. ¿Cuántos fusiles le han entregado ya? Digamos que hasta el momento me entregaron uno oficialmente en el 2015, después solicité más a las fuerzas militares. Yo tengo un proceso en el cual yo convierto los fusiles, los derrito, pero previamente, antes de derretirlos, de fundirlos, les realizo un molde a cada fusil, porque la idea es que las marcas de la guerra queden registradas. Entonces hago un molde en la técnica de la cera perdida, y es un molde con mucho detalle, ¿sí? Yo fundo la cera perdida, se hace un molde con mucho detalle para que queden registradas esas marcas de la guerra. Y las palas son palas que he encontrado en diferentes comunidades y en el campo, palas con las que se ha trabajado, y las palas también se les saca un molde y se funden a la cera perdida con la intención de tener las marcas del trabajo. Entonces la obra contiene las marcas de la guerra y las marcas del trabajo. Es un símbolo que muestra claramente la transformación de una herramienta que genera muerte, que genera violencia, destrucción, a una herramienta de construcción que genera vida, evolución, trabajo, armonía, agricultura y positivismo para la sociedad en general. ¿Y qué diferencia su obra de otros artistas que como César López ha transformado armas en instrumentos musicales? Creo que están alineadas, van juntas, van de la mano, son obras que van de la mano. Hemos estado conversando, somos grandes amigos y hemos estado uniendo fuerzas para contribuir culturalmente y generar más símbolos de paz, no solo para Colombia, sino para la humanidad. ¿Se considera usted un artista, un exponente del bullet art, y si alguien lo inspiró? Bueno, el bullet art es una rama del arte que pretende transformar armamento de guerra en obras de arte y símbolos para la paz mundial. Digamos que sí, mi obra Metamorfosis, la obra de la pala, entra dentro de ese medio, ese formato, ese campo del arte. Y otras obras que estoy planeando hacer, que están en proceso de construcción, como por ejemplo una obra que es elaborada a partir de un misil, en el cual yo convierto un misil en un ángel, ¿sí? Un misil, misiles los cuales ya solicité también a las fuerzas militares de Colombia. También, por ejemplo, un tanque de guerra que solicité también, el cual corto, secciono en diferentes partes para convertirlo en una cadena de ADN, en una estructura geométrica, ya esto como obra monumental. Bueno, y pasando a una pregunta que tiene que ver con el ejército colombiano, ¿cómo se imagina usted a nuestros soldados si ya no tuvieran que empuñar un arma? No solamente me imagino de esta manera a nuestros soldados, sino a los ejércitos a nivel mundial. Me los imagino como unas fuerzas que prestan un servicio a la humanidad, unas fuerzas trabajando por la paz y por el fortalecimiento de la hermandad mundial. Me las imagino unas fuerzas educadas, culturizadas, contribuyendo a la construcción, a la agronomía, a la investigación, a la ciencia, a la cultura, a la tecnología, contribuyendo desde la academia en diferentes áreas. Entonces hay formas de organizar y de articular la humanidad de tal forma de que podamos todos tener acceso a lo básico, a los derechos básicos, que es la alimentación, porque la paz empieza y la hermandad y la armonía entre la sociedad global empieza con un plato de comida en la casa. Es básico tener un plato de comida en la mesa y tener acceso al alimento. Y de verdad que estoy muy comprometido en trabajar
en contribuir desde el arte y la cultura a la erradicación del hambre a nivel mundial, porque la hambruna es algo que debemos superar para poder evolucionar como especie y como humanidad sobre la Tierra. Dialogando hoy con Alex Astoque, este artista que sin duda le ha dado un mensaje grande al mundo y es en construcción de paz a través de su obra. Pero vemos también que está abarcando esa obra que es un llamado para que protejamos los pueblos indígenas y también nuestro planeta. Inspirado en todas estas comunidades y toda esta sabiduría, he desarrollado una serie de 27 pinturas en formato mediano y gran formato, pinturas al óleo, las cuales he estado exhibiendo en diferentes galerías y museos alrededor del mundo, no solamente para contar sobre nuestra riqueza cultural colombiana, sino para comunicar la protección de los elementos de la madre tierra y fomentar la ecología, ¿no? Y la protección de los elementos a nivel mundial. Claro, en general digamos que su obra tiene un fuerte componente político, sin duda, y en ese sentido, ¿qué mensaje enviarles a quienes hoy tienen los destinos de Colombia en sus manos, o el destino de Colombia en sus manos? Claro, sí, mi obra tiene un componente político, digamos, muy fuerte, y considero que el arte es una herramienta política en el sentido en que el primer paso para cambiar al mundo es poderlo imaginar de una forma diferente. Y cuando uno acude a la imaginación, está acudiendo a las artes, ¿sí? A la creatividad. Entonces, claramente el arte es una herramienta política, específicamente la obra Metamorfosis, que se ha convertido en uno de los símbolos del proceso de paz y el posconflicto acá en Colombia. Alex Astoque, gracias por aceptar este diálogo con Mimbre. Gracias a ustedes por la invitación a Mimbre y gracias por cultivar el arte, la educación y la cultura en la nación y en Latinoamérica. El enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y fundamentalmente de las mujeres como sujetos de derechos y de especial protección constitucional. Implica garantizar medidas para promover esa igualdad y fomentar la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz. Asimismo, supone reconocer los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en ellas y garantizar que puedan acceder en igualdad de condiciones a los programas contenidos en el acuerdo. La paz la construye la gente en los territorios, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana fundamentales para la implementación de los acuerdos. La opinión y el análisis ahora tienen un espacio en Mimbre, el programa fruto de los acuerdos de paz. Dos miradas distintas frente a un mismo tema. En el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz, soluciona el problema de las drogas ilícitas, se reconoce que el consumo es una cuestión de salud pública, que requiere un tratamiento prioritario, cuya solución requiere un trabajo conjunto entre autoridades y comunidades. Se busca transformar las condiciones de las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito, de manera que las comunidades tengan alternativas de generación de ingresos, acceso a bienes y servicios públicos, oportunidades de desarrollo social y mejores condiciones de vida de las comunidades. También se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar los esfuerzos por desarticular el crimen organizado y sus redes, en especial en las regiones. Para este tema, Dos Miradas, nos acompañan Ana María Gardiazabal, politóloga, y Juan David Quintero, abogado y edil de Usaquén. ¿Cómo solucionar el problema de las drogas de uso ilícito?
Bueno, creo que el problema específicamente en Colombia de las drogas pues ha venido incrementando, ya que el crecimiento ha sido muy rápido, muy constante, el crecimiento de la producción, incluso el crecimiento del consumo interno en Colombia de las drogas. Creo que la manera más efectiva de poder, digamos, controlar, no creo que haya una manera de acabar con el problema de las drogas, no creo que ni la sustitución voluntaria, ni la sustitución obligatoria, ni incluso la aspersión aérea pueda mitigar completamente el problema de las drogas. Sin embargo, sí se ha demostrado durante estos últimos años, digamos a partir del 2013, del 2000, incluso antes, a partir del 2009, que la aspersión aérea y que la sustitución obligatoria de los cultivos ilícitos pues ha sido una manera más efectiva de poder combatir el problema contra las drogas. Pero lo primero es que hay que identificar y hay que dividir dos cosas. Una cosa es el consumo y otra cosa es la producción. En materia de producción, la única alternativa viable y sostenible a largo plazo es lo que quedó establecido en el punto 4 de los acuerdos. Yo sí quedo supremamente sorprendido y preocupado cuando nos dicen no, es que realmente no hay ninguna solución a largo plazo, realmente no sabemos cómo solucionar el problema, pero hay que seguir fumigando nuestros parques naturales, hay que seguir fumigando nuestros ríos, hay que seguir criminalizando a los campesinos, porque realmente no sabemos nada más que hacer. Entonces, en ese caso, antes de hablar de legalización, sí tenemos que tener una visión mucho más sensata del problema. Aquí el tema es que hay unos campesinos que lo único que pueden hacer para sobrevivir es sembrar coca. Y después esos campesinos son utilizados por unos narcotraficantes para tener el negocio más lucrativo y más rentable del mundo. Entonces ahí la solución es muy clara. Hay que utilizar el mercado y hay que utilizar las variables del mercado. ¿Cuáles son las variables del mercado? Hay que combatir y hay que permitirle a los campesinos tener alternativas económicas igual o más productivas que el cultivo de la hoja de coca. Y en materia de consumo, y ahí es cuando hablamos de legalización, pues sí tenemos que empezar a entender que las dinámicas del consumo son diferentes a las de la producción y que el mundo entero se está moviendo hacia la legalización. Ahora, Colombia no puede hacer nada aislado, Colombia no puede legalizar si Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, no legaliza. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener una voz y un liderazgo internacional para empezar a tener otros enfoques donde se tiene que empezar a considerar la legalización progresiva de algunas sustancias, como lo está haciendo ya los Estados Unidos en el caso de la marihuana. Ana María puede replicar si quiere. Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, creo que la sustitución voluntaria que implementó el presidente Santos, lo que generó fue unos incentivos perversos con esa misma población vulnerable, que son los campesinos que están en zonas apartadas, que les iban a dar un incentivo de, no sé, 40 millones de pesos a medida de que iban transformando sus cultivos ilícitos en cultivos pues lícitos. Mucha gente que tenía cultivos lícitos cambió a cultivos ilícitos para poder recibir esos beneficios que el gobierno promovió en ese momento, de manera que creo que eso incentivó mucho, aunque digamos que en el fondo se quería hacer algo bueno, se quería dar un incentivo para cambiar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Lo que produjo esto fue un incentivo perverso que promovió e hizo crecer muchísimo la producción aquí en Colombia. Por lo tanto, vemos en este momento, en el 2017, que la producción es de más de 200.000 hectáreas de coca. Es decir, la producción se ha disparado enormemente y el ritmo del crecimiento sí va a seguir creciendo si no hay una política clara para contrarrestar ese problema. ¿Puedo replicar? Sí. Mire, yo siempre le digo a ustedes, los jóvenes que están aquí sentados, nosotros no podemos seguir teniendo ese discurso de políticos de escritorio, de supuestos técnicos, que hablamos de incentivos y de variables económicas sin entender realmente qué es lo que pasa en los territorios. Aquí la situación es muy simple. Aquí a los campesinos les ofrecen sembrar coca y siembran coca, es porque de eso es que pueden vivir. Entonces no es cierto que los acuerdos lo que hayan generado son incentivos para que la gente siembre más coca. No, toda la vida han sembrado coca. ¿Cuál es el tema? El tema fundamental es que mientras que el Estado no haga inversiones que abaraten los costos para producir otros productos, como por ejemplo el cacao, el melón y una cantidad diferente de frutas, y que eso produzca lo suficiente para vivir, pues los campesinos van a seguir sembrando coca. Y eso es lo que se niegan a ver nuestros dirigentes actuales. Es un primer punto. Y otro segundo punto, pues Ana María, tú me estás dando la razón.
Precisamente lo que yo estoy diciendo es que no podemos legalizar solamente Colombia, necesitamos que el mundo entre en una dinámica y no es de legalización absoluta, porque eso no significa ahora que entonces en las calles todo el mundo va a poder vender todo tipo de drogas y que va a haber marihuaneros al lado de los colegios. No, lo que el mundo entero está haciendo, e inclusive lo que los Estados Unidos hace, es que hay sitios donde se consume y sitios digamos, claramente reglamentados y limitados para que no todo el mundo pueda consumir. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es una visión mucho más sensata. Ustedes dan unas cifras y dicen, no, es que ahora hay 200.000 hectáreas de coca, pero tú que estás haciendo tu máster en economía, sabes que entre más oferta y la demanda creciente, el precio baja. Pero si nosotros reducimos la oferta y la demanda sigue creciendo, ¿qué pasa con el precio? Pues el precio aumenta. Entonces hoy realmente lo que estamos haciendo, tratando de reducir el número de hectáreas de coca, es mejorándole el negocio a los narcotraficantes. Entonces, paradójicamente lo que estamos haciendo es volviendo más ricos a los narcos y dándole más, digamos, leña a este conflicto que nos ha ensangrentado tanto. Bueno, yo quisiera dar una réplica ahí, y es que tú nos hablas de dos tipos de droga distintos. El primero es la marihuana y el segundo es la coca. Acá lo que más producción hay en Colombia es coca, es planta de coca para crear cocaína. Yo creo que los campesinos, porque no tienen una alternativa, y estamos de acuerdo en eso, pero además por otro factor importante, y es porque el cacao, el café o lo que tú quieras llamarle cultivo ilícito, no les da la plata y no les da, digamos, la rentabilidad que les ofrece la cocaína. Entonces, independientemente de que ellos siembren cacao, ellos pueden pasar a sembrar cacao, pero no le van a comprar el cacao al mismo precio que le compran la cocaína porque el mercado no lo da, y tú que eres economista lo sabes. Me encanta que me haya hecho entender también. El mercado no lo da, de manera que no va a haber incentivos fuertes para que ellos voluntariamente cambien de un cultivo ilícito a un cultivo lícito. ¿Tú no crees que lo lógico es que el Estado, en lugar de estar fumigando y gastándose una placa gigantesca tratando de perseguir campesinos, debería hacer inversiones para que los campesinos puedan sacar ese cacao y ese melón y así abaratar los costos de transporte y hacer más rentables sus productos? Lo que sucede es que la sustitución no debe ser voluntaria, debe ser obligatoria, porque no van a haber ningún incentivo que ellos voluntariamente prefieran cambiarse eso es lo que está dicho, sustitución voluntaria o erradicación forzosa. Si no están de acuerdo con la sustitución, hay erradicación forzosa, pero no hay fumigación absurda. Mira, la fumigación es de todas las estrategias la más efectiva para controlar los cultivos ilícitos. Y te lo puedo dar en cifras porque están en cifras. El crecimiento la fumigación se abolió o la quitaron, la sacaron digamos, se quitó esa medida en el 2015. ¿Por qué? A partir del 2015. ¿Por qué se quitó? Por los acuerdos. No, no es verdad, no se quitó por los acuerdos. Se quitó porque el Ministerio de Salud y los expertos en salud recogieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que decía que eso daba cáncer. Ese es un discurso bastante, qué pena que lo diga así, pero bastante mentiroso. Es que no es por el químico, no es por el químico. ¿Pero entonces cómo es? Es decir, si el químico cae en el lugar específico, no produce. ¿Y tú sabes por qué no cae? ¿Y tú sabes por qué no cae en el sitio específico? Claro, porque hay avionetas que utilizan aspersión. No, la verdad. Pero se pueden utilizar otras estrategias. Tú sabes que la verdad, para poder, ¿tú sabes por qué la Corte poder Constitucional dijo que el glifosato en Colombia era tan grave? Porque resulta que en Colombia las avionetas no pueden fumigar a la altura para saber exactamente dónde cabe. Porque resulta que si lo hacen, lo tienen que hacer a una muy baja altura. ¿Y qué pasa si vuelan a muy baja altura? Que los ejércitos pagados por el narcotráfico disparan y tumban las avionetas. Claro, pero entonces la solución de los amigos de cooperación internacional de los Estados Unidos fue, no, pues fácil, pues si no pueden fumigar bajito, pues entonces que fumiguen alto. Entonces, ¿qué pasa? Pues fácil, ya no cae así, pero sino que cae así. Pero es que tú, ¿por qué dices que solamente existe una manera de fumigar, que es con avionetas? No, yo estoy abierto a que me digas cuál es la otra. Es decir, puede haber drones, puede haber muchísimas maneras tecnológicas. Los drones es una que pueden estar incluso protegidos, pueden crearse maneras de fumigar, pero es que tú no puedes decir, no, es que acá la fumigación no es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Yo solamente te voy a dar unas cifras que son las siguientes. Después de casi 40 o 30 años, o no sé cuántos años de guerra contra las drogas en Colombia, y de haber tenido un conflicto armado como el que tuvimos con la guerrilla de las FARC, donde el principal motor para el conflicto fue la droga, y en eso tú y yo estamos de acuerdo, hoy Colombia sigue siendo
el principal productor de droga en el mundo y seguimos exportando el 80% de la cocaína a los Estados Unidos. Entonces, todas esas soluciones de erradicación manual, sustitución voluntaria y sobre todo aspersión y todas estas cosas, pues no han funcionado. Entonces, realmente lo primero que tenemos que reconocer es que la guerra contra las drogas fracasó. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y por lo menos lo que yo estoy defendiendo es que empecemos a hablar con cifras concretas y con la verdad y no que sigamos matándonos y perdiendo recursos haciendo una cosa que realmente no va a funcionar. No, pero es que ahí tú me das la razón, porque es que apenas se abrió este debate, supongo que estamos de acuerdo, que no existe de ninguna manera una estrategia que acabe con el problema de las drogas. No lo hay porque es una empresa en donde siempre va a haber demanda, siempre va a haber oferta, pero se puede controlar. Y se puede controlar no solamente con una estrategia, porque yo no te estoy hablando de una sola estrategia. No se va a acabar, pero lo que sí se va a acabar es la criminalización de la visión de las drogas. Tú lo que dices un poco es, no podemos hacer nada, entonces sigamos combatiéndolas, sigamos fumigando, sigamos criminalizando. Yo digo, no, es que yo no estoy cambiar diciendo el enfoque y tratarlo más bien como el alcohol y como el tabaco y decir, esas personas que están consumiendo hoy, lo que son realmente es enfermos y lo que necesitamos hacer es, a los productores narcotraficantes criminales, hay que quitarles el mercado utilizando las mismas variables del mercado. Esto es, haciéndolo un negocio no rentable. Lo que tú me estás mezclando ahí son dos cosas también distintas. Una es el consumo y otra es la producción. Yo creo que la producción no puede tener una sola estrategia para poder mitigarse, debe tener una estrategia complementaria. ¿Y cuál es la estrategia complementaria? La sustitución obligatoria y la aspersión aérea. Esas dos creo que son las estrategias más efectivas para poder controlar el tema de las drogas, porque no se va a acabar. Ahora, el tema del consumo es un problema de salud pública y eso está clarísimo. Eso se trata con educación no solamente para los jóvenes, sino para las familias, porque las familias, desde la familia comienza, la mayoría de los jóvenes entran al mundo de las drogas porque se sienten solos, porque tienen problemas en su casa. Desde la familia hay que dar un acompañamiento efectivo para que los jóvenes no entren a ese mundo. Y desde la producción hay que darles acompañamiento también efectivo a esas personas que no tienen otra posibilidad que meterse a la al cultivo de coca. Pero además de eso... Te interrumpo ahí porque hay un doble discurso que yo no puedo, entender. Ustedes dicen, no, es que hay que tratar al adicto como un problema de salud pública, como un enfermo, pero sacan unas medidas como, no, el que tenga una dosis mínima, lo que hay que hacer es que hay que incautarlo, multarlo. Entonces, realmente lo que están haciendo es la criminalización del consumo. Entonces, no lo están tratando como un problema de salud pública. Es que mira, lo que pasa es que lo que sucedió con la dosis mínima fue que la mayoría de personas que venden droga y que ejercen el microtráfico en las ciudades y en los pueblos que hasta ahora, pues en ciudades intermedias, digamos como Ibagué, como ciudades que no tienen un crecimiento, digamos como Bogotá, lo que hacían ellos era catalogarse como pequeños consumidores y llevar sus drogas para poderlas vender al menudeo. Eso se utilizó como una estrategia de las organizaciones narcotraficantes para poder venderlas. Lo que pasa es que no se está criminalizando al consumidor. Lo que pasa es que se está intentando atacar esa estrategia que los narcotraficantes han creado. Pero nuevamente volvimos a la misma discusión inicial. Ustedes dicen, no sabemos qué hacer, pero igual hay que combatir. No sabemos cómo, pero hay que combatir. Y yo te digo, yo sí sé cómo. Hay que combatir utilizando las variables del mercado. Entonces tú me dices, no, es que el consumidor, se hacían pasar como consumidores para vender. Pues ahora, ¿qué están haciendo? Ahora hay cadenas de WhatsApp, ahora hay Rappi jíbaros, que lo que terminan haciendo es vender al menudeo. Entonces tú ahora, a través de tu WhatsApp, puedes conseguir jíbaros. ¿Y sabes qué pasa? Que el jíbaro ahora llega y dice, uy, amigo, ¿sabe qué pasa? Es que la policía está molestando mucho, entonces subió. Entonces, ¿qué hicimos? Le mejoramos el negocio a los narcotraficantes. Claro, pero entonces lo que aquí estamos tratando de hacer es quitar el tema criminal, quitar las muertes, quitar la delincuencia de este tema de las drogas y paradójicamente ustedes cada vez que toman una decisión lo que hacen es fortalecer a los narcotraficantes y los campesinos siguen fregados y nosotros los que tomamos agua seguimos recibiendo agua llena de glifosato. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? No.
Una delegación del Reino de los Países Bajos, encabezada por su primer ministro Mark Rutte, estuvo en San José de Apartadó, donde se entregaron títulos de tierra a campesinos, producto de un proyecto entre el gobierno holandés y la Agencia Nacional de Tierras. En total se formalizaron 17 predios de campesinos en la vereda Los Mandarinos del municipio de Apartadó, en Antioquia. Por primera vez en el país se aplicó la titulación express, que es producto de una técnica holandesa para mapear la tierra de nadie en nuestro país. Y justamente para esta entrega estuvo en Colombia el primer ministro de los Países Bajos, quien junto a funcionarios del gobierno entregaron los títulos a estos campesinos, quienes durante muchos años intentaron formalizar sus predios, pero por diversas razones les fue imposible. Por esto es sumamente importante trabajar el tema de la propiedad de la tierra para que estas tierras puedan ser registradas, que tengan títulos de propiedad para que puedan invertir en estas tierras y así proveerle un mejor futuro a ustedes y a sus familias. Espero que este proyecto de Urabá se convierta en un ejemplo para otras regiones del país y que lo podamos replicar. Este es el objetivo y esta asistencia que le aportamos al gobierno colombiano busca acompañarlo, por supuesto, en su objetivo de llegar a la formalización de todas las tierras de Colombia en el 2026, tal como fue acordado en el Acuerdo de Paz. El gobierno del presidente Duque reconoció que con ese trabajo articulado fue sencillo hacer el trabajo de titulación. Quienes tienen formalizada la tierra pueden acceder al mercado financiero. Quienes tienen formalizada la tierra pueden acceder a los incentivos que el gobierno colombiano les puede ofrecer para que sigan creciendo como empresarios, como productores del campo. Porque creemos que la formalización es uno de los elementos principales que le falta a nuestro país para también alcanzar un tema de desarrollo, pero igualmente para ayudar a temas relacionados con la paz en territorio. Esta casa de Nelly del Carmen fue el lugar escogido para hacer el evento. Ella duró más de 15 años luchando por esta formalización. Casi todo el mundo lo conoce a uno. Todo el mundo tiene algo que ver con la tienda. Esto, que los productos los sacan, los guardan aquí hasta que venga el carro y los recoja, que los recibos de la energía, que un punto de encuentro, los billares o la tienda donde doña Nelly, entonces todo el mundo lo reconoce a uno. Esto es una parcelación de hace más o menos como 15 años que no habían podido sacar títulos. Por un problema, por otro, que la gente no se organizaba, que era muy costoso lo que se debía, los impuestos, que no teníamos a alguien que nos ayudara hasta que vino la Agencia Nacional de Tierras y gracias a Dios nos escogió a nosotros. Y ellos fueron los que impulsaron y empezaron a motivarnos porque la gente ya estaba muy desmotivada porque ya antes nos habían pasado muchas cosas. Cosas como que contratamos un abogado, nos uníamos todos, reuniones y todos nos robaban. Y que el impuesto, que no, o sea, nunca se recogía la plata total porque valía mucho, el impuesto de nosotros valía mucho, entonces nunca podíamos. Y cuando la Agencia Nacional vino, dijo que se iba a meter con eso, la gente casi no creía. Y empezamos a llamar a la gente, a decirle y ya, vean, gracias a Dios. Fue más rápido de lo que pensábamos. Los funcionarios del gobierno y el primer ministro visitaron los predios que se formalizaron. Diciéndole la verdad, hace 13 años que estamos luchando con esos títulos y ahorita, gracias a Dios, que es lo primero que se debe hacer, y a la Agencia Nacional de Tierra, en compañía de los holandeses con la nueva tecnología que ellos han implementado, entonces se hizo fácil y más rápido. Pero todo este trabajo fue posible por un proyecto llamado Tierra en Paz, una técnica holandesa que enseña a campesinos a levantar los croquis de sus terrenos utilizando una aplicación y una antena. Hoy en día hay tecnologías súper buenas y en Holanda, por ejemplo, no podemos utilizar esta tecnología porque es de la última generación. Pero en Colombia, como hay bastantes pilotos en la administración de tierras, hay mucho espacio para aplicar tecnologías más avanzadas. Entonces eso estamos realizando en estos proyectos pilotos.
Además de la tecnología, lo novedoso es el ahorro en costos y trámites, lo que convierte este proceso en un catastro multipropósito express. A nivel mundial hay mucha diferencia en el precio de la regularización de predios. Y el ejemplo más famoso en el mundo es Ruanda, en África, donde han podido regularizar 8 millones de predios en 4 años por un precio de 24 miles de pesos. Y también hay proyectos pilotos acá en el catastro multipropósito y resulta que el precio puede llegar a 4,5 millones de pesos. Entonces yo creo que se tiene que buscar algo en el medio. Entonces sí creo que es posible bajar los costos de la regularización. El apoyo de la Unión Europea ha resultado fundamental en la implementación del acuerdo y en especial Holanda ha enfocado sus aportes a los temas agrícolas. Exactamente esto queremos, ayudar a desarrollar el PAS. Bueno, firmamos el acuerdo de paz, ¿no? Ustedes en noviembre de 2016 y unos meses después vino el ministro de Relaciones Exteriores. Él vi como en el Meta, Vista Hermosa, y estuvo allá y dijo, bueno, yo quiero ayudar, apoyar con el desarrollo de la paz. Y sobre todo queremos enfocar en el primer acuerdo, la reforma rural. Entonces en esto estamos, ayudando al desarrollo de paz. Cuando hay desarrollo en el campo y cuando la gente pueden tener crédito, cuando tienen su título de propiedad, pueden tener acceso a crédito, pueden desarrollarse como campo, como campesino. Podemos también tener mejor acceso como nosotros, como holandeses, a ellos, ¿no? Podemos negociar con ellos, podemos ayudar también económicamente. La elección de Apartadó no fue al azar. Pues bueno, hicimos una búsqueda por varias partes de Colombia y escogimos justamente esta zona porque está muy afectada por la guerra. Aquí, bueno, pasaron cosas horribles, entonces esta gente necesita su título de propiedad, necesita ayuda y presencia del Estado y queremos ayudar a ellos. Si estos procesos express de titulación se implementan en Colombia, se podrían convertir en la respuesta inmediata a la formalización de la tierra pactada en el Acuerdo de Paz bajo las normas del gobierno de legalidad, convivencia y equidad. Vamos a levantar otro piloto en Boyacá, probablemente el próximo año, en 2019. Y bueno, la idea es, que vamos a implementar esta metodología en todo el país, pero sería también una decisión del gobierno colombiano, ¿no? Aprobamos una línea de crédito para poder empezar a trabajar en el catastro multipropósito en Colombia. La idea es que Colombia tenga cada vez más formalizados los predios rurales. Hoy en día cerca del 54% de los predios en el país no están formalizados, no tienen un título y eso por supuesto genera unas preocupaciones desde el punto de vista del acceso a la tierra, de la formalización. Sin duda, el fin del conflicto ha permitido la llegada institucional a regiones apartadas del país. Todos sabemos que el acuerdo de paz fue muy bueno, a pesar de que tiene sus falencias, pero fue muy bueno. Sin ese acuerdo, yo creo y me atrevo a decir que no había sido tan fácil, ya que con eso siempre mejoró mucho de lo que estábamos pasando en el territorio colombiano. Yo creo que hubiese sido más difícil porque empezando que ninguna entidad quería entrar a estas veredas. Ninguna, sea con ánimo, sin ánimo de lucro. Es más, hasta la gente de bien le daba miedo entrar a estas veredas, cuando todavía había guerrilla, cuando todavía eso. La inversión del gobierno holandés ha sido de 1,4 millones de euros y si se logran definir acuerdos de entendimiento entre los gobiernos, habrá más aportes para intentar solucionar el tema de tierras en Colombia. La libertad de cultos implica el respeto y reconocimiento a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad, culto, creencia o confesión sin discriminación o estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo de Paz se promoverá la participación activa de las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso en la construcción de la paz.
Me encuentro en la plaza de mercado del barrio Las Ferias. Esta galería fue inaugurada en 1964 en la administración de Jorge Gaitán Cortés. El patrimonio más valioso de este sitio son sus fundadores, quienes representan la memoria viva de la tradicional Plaza Bogotana. Y en Mimbre no solo están las historias reales de paz, reconciliación e implementación de los acuerdos, también historias de ficción sobre el acuerdo de paz en Pasajeros. Muy bien. Mira, su merced. Ay, gracias, Uber. Gracias. Venga, siéntese acá. Vea, escuche, si usted es víctima del conflicto, podemos ayudarla. Y ponemos el teléfono. Así comuníquese al teléfono tal. Yesenia, pero ¿cómo se va a comunicar si justamente el problema de ella es que no habla, no se comunica? Sí, es cierto. Bueno, pero podemos poner la fundación. Sí, mire, debajo de esto ponemos Fundación Mujer y Paz. Y el teléfono, porque es que sí puede chatear. Eso sí puede hacerlo. Tenemos poco tiempo. Y a mi pastor me ha contado que es que ese señor es muy bravo. ¿Sí? Va a tocar distraerlo. Pero eso no nos puede detener, Uber. No. Yesenia, su merced, ¿cómo va a hacer para en tan poco tiempo darle toda la información? Pues diciéndole la verdad, hablándole de mujer a mujer. Bueno, ¿vamos? Camine. Vamos. A su favor. ¿Lo prende? Sí. Uy. ¿Y eso? No, eso debe ser que como soy el manager de los Caballeros del Vallenato, pues obviamente me están buscando para conciertos y cosas porque eso se mueve. Entonces aceptó ese camellito. Claro. Tan chévere, porque ahí le entra una plática que usted ni se la esperaba. ¿Cierto? Ay, yo ya quisiera tener mi nuevo trabajo, Uber. Bueno, pero primero tengo que terminar de estudiar, ¿no? Pero yo me sueño así como con un café internet. Yo creo que quien quita que pueda pedir un préstamo más lo que me dan ahí de la reparación y esa platica. Ay. Pues ojalá lo pueda hacer y eso no sea un deseo, sino una realidad. Sí, que así sea. Tocó cambiar de teléfono, Uber. Y no está de número porque... ¿Qué tal que este tipo, John Jairo, me esté buscando? Tranquila. Esa gente, esos proxenetas y esos gente muy peligrosa. Muy feos. Bueno, afortunadamente su merced ya se está alejando de ese trabajo. Debe ser por esta, Uber, por esta.
Perdón, su merced, ¿a dónde es la tienda La Gloria? Gracias. Gracias. Bájese. ¿Cómo que bájese? No, Uber, llegamos acá juntos, nos bajamos los dos. ¿Pero yo qué voy a hacer allá? Pues acompañarme. Camine. Camine. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sigan, por favor. Gracias. Gracias. ¿Se les ofrece? No, sí, no, es que estamos buscando una dirección. Ah, Sí, y no por ningún lado. ¿les provoca algo? Sí, un juguito, está bien. Tenemos de mora y de mango. De mora. Sí, ¿El señor? ¿Qué tiene de comer? Hay empanadas y pasteles de yuca. Sí, un pastelito. Sí, está bien. Perfecto. Y un juguito. Ya tiene los 5 minutos para hablar con ella, ¿no? Ahí está haciendo cuentas. Yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que dónde queda esta dirección y lo distraigo para sacarlo. No, Sí, no, nada. eso no está muy difícil. Ay, gracias. Sí. Gracias. Disculpe, es que estamos buscando una dirección, pero no encontramos. A ver si usted nos puede dar Ay, sí, por la favor. indicación. Mira, no sé, a mí al principio me pareció que era como hacia el sur, pero nos pasamos un montón. ¿Cuánto es? Yo también soy una víctima. Gloria, no tengas miedo. Muchas gracias. Ya ahí ya tienen que dar la vuelta ya por detrás del ¿Ya? río. Sí. Ah, bueno. Ahí la buscan. Sí, mi amor. Qué bien. Ya quedó todo. Bueno. Uber. Ay, se nos hizo tarde, muchas gracias. Bueno. Se ve que ha sufrido, que tiene miedo. Mucho dolor. Es que no es fácil, Uber.
¿Aló? Sí, sí, señora. Sí. No me gustaría dejarla sola como están las cosas. Acuérdese, Gloria, no se asome por nada del mundo. No me demoro. Sí, señora. Sí. Gloria. Gloria, yo sé que usted está ahí. Quiero ayudarla, háblame en la puerta. Yo la entiendo, Gloria. Mire, yo sé que hay cosas que son insuperables y situaciones que no se pueden arreglar ni cambiar. Pero hay que dejar el pasado atrás y pensar en el futuro. Piense en usted, en su vida, en lo que puede venir. Gloria. Yo sé que esto no es fácil. Usted no está sola. ¿Me está escuchando? Y seguimos hablando de paz. La participación política es la nueva apertura democrática para construir la paz. Se busca fortalecer el pluralismo en la representación de las diferentes visiones e interés de la sociedad con las debidas garantías para la participación e inclusión política. Y vengo a conocer a doña Amanda, una mujer que lleva más de 50 años siendo la flor más bella de esta plaza. Doña Amanda, ¿cómo está? Mucho gusto, reina. ¿Cómo le ha ido con las ventas? Muy bien, señora. Doña Amanda, usted que conoce de culturas y que ha visto pasar a lo largo de estas 5 décadas a tantas personas, ¿qué opina usted de que en las zonas de reincorporación hoy se esté haciendo turismo? Pues me parece muy bien, porque a esa gente hay que darle oportunidad para que ellos no cojan las armas y no nos perjudiquen. Hay que darles oportunidad a ellos para que se reintegren en la sociedad, para que nosotros los colombianos puedan ir a donde ellos estén, para que ellos tengan muy buena comida para recibir al turismo, para que nosotros haya la paz, haya la reconciliación, la armonía, para que todos estemos unidos y seamos gente de acá, de nuestro Colombia, que uno pueda salir a los pueblos no con miedo, sino con esa dicha que nos vamos a un piquete, que nos vamos para otra parte y no tengamos ese miedo de que de pronto algo malo pueda pasar. Sí, algo malo pueda Pues doña pasar. Amanda, vamos a hacer plan turístico las dos, ¿le parece? Porque los reincorporados de Tierra Grata ya lo están haciendo. Aquí están pasando cosas en torno al ecoturismo. A Tierra Grata le toca coger por la vía de Manaure. Sí. Y
Y así está la carretera para tirar para San José y Tierra Grande queda ahí mismito. Bueno, pues listo, gracias. Muchísimas gracias. Nada, que les vaya bien, que no les pase nada por el camino. Donde usted encuentra el primer retén del ejército, a mano izquierda, ahí está Tierra Grande. Exacto. Ok. Periodistas. Yo llevaba a los periodistas allá, italianos, franceses. Allá encuentran, por ejemplo, un grupo de excombatientes que están dedicados a la piscicultura, a la porcicultura, a la panadería. Tienen además de eso, es una ciudadela. Normal, nos vemos por aquí en las estaciones, aquí hay mototaxistas que los llevan, los traen, hay relación entre ellos con el pueblo, con la comunidad. Oye, pacíficamente, chévere, sí. Somos ciudadanos, es una cuestión que no nos impresiona, sino que ellos estuvieron en su grupo, en sus causas y hay que aceptar las cosas tal como son. Ok. Así es. Gracias. ¿Qué más, primo? ¿Usted sabe dónde queda el ETCR? Mi hermano, queda por aquí como a 1 kilómetro. Sí, nosotros que nos encontramos aquí y la relación es buena. Incluso son tratables. Sí. Pero no hemos llegado hasta allá todavía. Ellos se movilizan, como que pueden salir. El trato es bien. Dale, dale. Gracias, primo. Ahí se me acabo. Buenos días. Buenos días. Esta es la vía. Los lleva allá. Ok, listo. Pueden seguir. Bien, pues, gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Vienen a quedarse? ¿Vienen a pasear por un rato? ¿Cómo vienen? La idea es pasar el día. Apenas estamos ahí dando los primeros pininos, como dice uno. Pero bueno, hasta el momento nos ha dado resultados. Un ETCR, digamos, es la figura que surge después de que se hace la dejación de armas, que eran las antiguas zonas veredales transitorias de normalización, pero que ya cumple ese papel, ese objetivo de verificar el cese de fuego y hacer la dejación de armas. Y entonces ya arrancamos, digamos, la siguiente etapa, que es la etapa de toda la reincorporación, de toda la capacitación, de toda la formación nuestra para afrontar esta nueva etapa, la de los proyectos productivos, la de la formación académica, validar bachillerato y otra serie de capacitaciones. Entonces se tenía que dar la vida jurídica y política a una nueva figura y entonces es ese espacio que llamamos ETCR. Aquí quisimos aprovechar las ventajas de la zona donde estamos situados, que como ustedes verán es muy rica, digamos, a nivel paisajístico, porque tenemos enfrente la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad de Valledupar, y estamos asentados en la serranía de El Perijá, aprovechando también de que pues, el ecoturismo se realiza precisamente en zonas de reserva. Ahora lo transitamos contando la historia. Ruta de la Paz. Y en paz. Antes lo transitábamos. Desde que el turista llega, pues ahí ya yo entro en actividad para guiarlos en todos los recorridos. Acá hacemos el recorrido al campamento ecológico, hacemos el recorrido del ETCR. También tenemos senderismo, al cual pues yo también voy con los turistas y hago ese acompañamiento. Nosotros siempre, por donde pasábamos, tratábamos. Tenemos un campamento a escala de cómo vivíamos nosotros durante el conflicto y qué actividades realizábamos allí, cotidianas. Pero nosotros tratábamos de tomar las maderas que ya estaban secas, igual las hojas que ya estaban secas y eran colchones. Entonces la idea es que ese turista duerma en los cambuches, que autóctonos nuestros, viva también un poco de la gastronomía autóctona nuestra, la cancharina, el arroz guerrillero, pues no como una apología a la guerra o al conflicto, sino como una también espacio de memoria, de que se conozca también cómo uno de los actores de ese conflicto vivía, cómo era su cotidianidad, qué otras actividades hacíamos en medio de la guerra, porque la gente tiene ese concepto que
que la guerra es solamente el combate y eso, pero no, nosotros también tenemos lo que llamamos una cultura fariana. Estos campamentos eran construidos con unos objetivos. Es una oportunidad que tengo para hablar con diferentes personas, como transmitirle de pronto ese mensaje pues de reconciliación, ¿sí? De perdón, porque muchas veces pues las personas tienen una visión diferente de lo que somos nosotros como personas. ¿Él durmió allá arriba? Sí, en Suecia, tampoco. Tony. Más que todo destacar el tema también de la paz, de los anteriores esfuerzos que se hicieron por llevar a cabo un acuerdo de paz. Es un antes y un después, y también entonces, digamos, para el público nacional que conozcan esa historia, pero también va dirigido a un público extranjero, ¿no? Que son también investigadores, estudiantes, gente que le gusta el turismo de naturaleza, el turismo de aventura. Allí, mojón, mira. Y podríamos llamarla en términos general como una de las líneas, digamos, que tiene el Viceministerio de Turismo, que es el turismo de paz y de convivencia o reconciliación. Es ver que esas personas, al conocernos, al tratar con nosotros, ya se llevan otra imagen de nosotros, ¿sí? Ya cambian esa imagen, ellos mismos lo han dicho y se les nota. Entonces, para mí, pues, suele ser curioso, pero es más como llamativo, como bonito e importante para uno como excombatiente que se está reintegrando a la vida civil. Es algo muy importante porque eso nos llama, o sea, nos da más ánimo de seguir adelante y de seguir en este proceso. Las medidas que se adopten para consolidar la paz promoverán la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de las regiones con el resto del país. Además, fomentarán la inclusión de diferentes poblaciones y comunidades, especialmente de las más afectadas por el conflicto y de aquellas que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad. Los jóvenes en diferentes universidades del país son los encargados de recopilar datos y archivos para facilitar la reconstrucción de la memoria, para que los hechos atroces de la guerra no vuelvan a repetirse. Allí, en la Universidad Santo Tomás, se elaboraron varias galerías de la memoria. Son galerías que son resultado de procesos de lo que en la facultad se llaman las investigaciones formativas, que toman cuerpo en desarrollos modulares, en productos modulares. Los estudiantes tienen experiencia y contacto con comunidades, con sus realidades contextuales, territoriales, socioterritoriales. Y producto de ello tenemos estas dos galerías, autoría, como le indico, de estudiantes de la facultad, una de ellas cuerpos activos, que tiene que ver con todo ese reconocimiento del cuerpo como un lugar político, como un lugar de identificación, de defensa de libertades fundamentales, de derechos fundamentales, de reclamación de cuestiones políticas también fundamentales allí, de reconocimiento, reconciliación. Para nosotros es fundamental que en el marco de la construcción de los territorios, en el marco de estos procesos históricos, se pueda ir fortaleciendo y que la academia tenga un papel, un rol protagónico en esa construcción, que puedan ir hasta las comunidades, que puedan ellas mismas, la academia misma, experimentar, vivir lo que se vive en las comunidades y se pueda traer hasta estos recintos. Todos estos trabajos de campus que hacemos en la universidad, ir donde una comunidad afectada, donde una zona vulnerable que ha sido afectada por el conflicto armado, siento que nos abre mucho los ojos como estudiantes de contar la historia desde otro punto de vista, donde normalmente los medios no lo cuentan. En los años de los 90
La mayoría de cuerpos que se estancaron en la vereda Beltrán, que es una zona de la municipalidad de Risaralda, esos cuerpos fueron arrojados al río Cauca producto en su mayoría de las violencias del norte del valle, que tenían que ver con narcotráfico, con paramilitarismo, con insurgencia, con todos estos multiofensores. Y en la vereda Beltrán, que está a 60 minutos de Marsella, cabecera municipal de allí de Risaralda, se quedaron atascados estos cuerpos en esa falla geológica que se llama El Remanso, y esos cuerpos fueron trasladados al cementerio municipal. Toda esa acción humanitaria en la que participó la médica Ortiz, la médica forense, el sepulturero Narcés, las gentes de las veredas, pescadores y demás, pues están referidas en esas historias de vida, en esa cadena de acción humanitaria, con una perspectiva también de reclamación de derechos en el ángulo de lo que se ha llamado paz territorial desde justicia restaurativa, pero es la compilación de esa memoria para que en tiempo presente haya una exigibilidad de derechos en términos de reparación y por supuesto pues exaltar la solidaridad social que se tiene frente a las víctimas. A lo largo de la carrera hemos aprendido a conocer a la gente, a saber que no es simplemente juzgar por juzgar, ir a decir, ay, es que fue un guerrillero y ya, no, es conocer por qué lo hizo, qué pasó, qué lo llevó a esto, es entender que todos tenemos una historia. Debido al trabajo que hemos realizado en otras áreas muy similares, pues puedo entender un poco que mi realidad no es la única, sino que hay muchas realidades. Entonces cada esta foto es una realidad, una historia, y cada espacio audiovisual muestra algo nuevo que quizás conozcamos, que quizás tenga semejanza, pero es un aprendizaje. Voces ausentes es un ejercicio que en primera instancia quería acercar a los estudiantes a las realidades de las voces ausentes de las víctimas de los diferentes marcos del conflicto armado colombiano. A través de estos lugares de la memoria se empiezan a reconstruir historias, se empiezan a reconstruir procesos, pero siempre ha sido esta puesta de memoria como forma de resistencia y de resiliencia. El papel que se hace frente a la memoria histórica es supremamente importante porque eso lo que nos permite es no olvidar la historia y construir desde esos aprendizajes que nos ha dejado la historia. El próximo sábado a las 9 de la noche con Mimbre seguiremos descubriéndonos como país por el canal institucional. Hoy nos despedimos desde la capital de Colombia, la ciudad más extensa, poblada y activa del país. Recuerden seguirnos en Twitter y Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de un